¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montilla y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Aquí estamos en su televisión regional, en Popular TV Cantabria, con nuestro invitado habitual, con nuestro experto, don Aurelio Sastre. Un saludo, Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues en este fin de semana, en esta jornada del viernes, nos hemos desayunado. Yo creo que es con una buena noticia, aunque ahora vamos a intentar de profundizar sobre ella, porque la cuestión es luego el cumplimiento. Bruselas, titula hoy, creo que es Expansión, reconoce que España necesita más tiempo para reducir el déficit. Son palabras del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a varios europarlamentarios españoles. Yo creo que esto es una buena noticia en cuanto a que significaría dar un año más de tiempo, por ejemplo, para cumplir los objetivos de déficit. Pero ahora viene la cuestión es, ¿se va a cumplir? ¿Se va a cumplir por parte de España? ¿Se va a cumplir por parte de las autonomías? ¿Se va a cumplir por parte del gobierno central? Está ante una tesitura de su propia credibilidad. Luego hablaremos precisamente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que a estas horas de la noche, bueno, pues ahora habrá acabado y todavía no le podemos informar, y que todas las comunidades van a solicitar la relajación del déficit. Don Aurelio, aquí estamos ante una buena noticia, desde luego, pero que de nada sirve si no hay medidas coyunturales, si no conseguimos credibilidad como país y como administraciones. Bueno, yo creo que nos movemos mucho en una política de buenas intenciones, pero que son cosas muy difíciles de llevar a la práctica, y de hecho estamos viendo los resultados, que casi nunca se logran. Mire que ha habido promesas durante estos 4 años y además ha habido promesas, y además yo creo que se ha adoptado una política económica pues de prácticamente reducción de gastos y demás. El ciudadano pues ha sido muy apretado, se le han quitado prestaciones en muchas direcciones, y al final vemos que no ha servido para mucho. Se sigue sin cumplir con el déficit que Bruselas nos había indicado y nos había exigido, ¿no? Ahora es mucho más difícil cumplirlo, sobre todo en momentos en que hay un gobierno débil. Hay un gobierno en funciones y todas las autonomías se le han subido al moño. Es decir, todas las autonomías dicen que no van a cumplir con las prescripciones o con las indicaciones que el gobierno, que el ministro de Economía y de Hacienda, que el ministro de Hacienda les ha hecho, y están en esa idea. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con esta reunión que tienen, pero yo creo que no están en la idea de cumplirlo. Ahora bien, ¿de dónde van a sacar para gastar? Que ahí está el problema. Vamos a ir por partes. Primero en los cumplimientos. Hombre, don Aurelio, quizá hay una cuestión que yo quisiera preguntar. Se ha bajado 4 puntos el déficit, de lo que había al inicio de la legislatura, 8 al 4%. Es verdad. La cuestión es, ¿era excesivo el objetivo o hemos avanzado poco? Es decir, porque puede ser que sea un éxito el haber bajado 4 puntos, o puede ser que a pesar de que se ha mejorado no sea un fracaso porque el objetivo, claro, esto depende de dónde pongamos el objetivo. Esa es la pregunta, don Aurelio. Bueno, para mí, vamos, yo creo que la cosa está bastante clara, porque además llevamos años hablando de esta cuestión. El cumplir con el déficit se podía conseguir efectivamente con una política pues de ajustes del gasto, de ajustes en todo el costo que representa el estado del bienestar, pero sobre todo quizá de la administración. Pero ahí estaba, esa era la parte muy importante y donde todos creíamos que se iba, yo creo, a poner el acento.
y eso no ha sido tocado. En un principio parecía que Bruselas iba a exigir, y de hecho yo creo que presionaron al gobierno para que hiciera esos ajustes en la administración, en el Estado. Y el gobierno ha hecho oídos sordos a esto. No solamente no han hecho ajustes, sino que lo han engordado. Y ya últimamente ni la prensa ha hablado de ello. Parece que había un consenso entre gobierno y prensa para no hablar de la gran necesidad para cumplir estos objetivos que había de reducir los costos de la administración. Hablamos de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no podemos saber los resultados porque cuando estamos haciendo este programa no ha acabado, lógicamente, pero sí quisiéramos, don Aurelio, preguntarle. Usted dice que hay una comunidad precisamente del mismo signo del partido del gobierno en funciones, que es Castilla y León, que se ha puesto muy dura con el señor Montoro, y otras que quizá más de boca, no sé, Valencia, Cataluña, pueden hablar, porque al final el chorro del dinero le tiene el Estado y están obligados a entenderse. Me da a mí la opinión, es decir, se puede ir en un momento dado de farol, ¿no? Pero si luego el chorro del dinero que le tiene la administración central no llega, pues todos se quedan en salvas. Por lo tanto, ¿usted no cree que están condenados a entenderse? Sin ninguna duda. Yo creo que venimos diciendo con frecuencia que las administraciones tienen que remar en la misma dirección y no cada una para un lado. Quiero decir, aquí hay unos objetivos de Estado que es sacar el país adelante, y yo creo que es obligado que tiene que haber pues un acuerdo entre las distintas administraciones, ponerse de acuerdo. Podrá haber discrepancias, pero para eso están las reuniones y para eso están los acuerdos, y al final, una vez llegado ese acuerdo, pues todo es cumplir. Y aquí el problema es que no llegan a acuerdos, que acaban estas reuniones y hay una discrepancia absoluta. Las comunidades autónomas siguen diciendo que ellos van a seguir aumentando el gasto y el gobierno dice que él no les va a dar más dinero. Yo creo que el gobierno no lo tiene fácil, lo tiene mal, porque en este momento, ¿de dónde se puede sacar el dinero si no es a través de endeudarse más? La recaudación, pues bueno, puede haber crecido algo por conceptos de IRPF, por conceptos de seguridad social, etcétera, pero ahí sigue la economía productiva, sigue estancada, ¿no? Y el gobierno está tirando de deuda. Y tirar de deuda para poder satisfacer las apetencias de las comunidades autónomas para seguir incrementando el gasto, en fin, sin demasiado control, pues es un error. Luego es la orientación del gasto. No se está orientando, claro, no se está orientando. Porque no hay luego hablaremos en otro punto, sí. Quizá, don Aurelio, porque no se ha revisado las administraciones que hay diferentes, que es donde hay que hacer la gran reforma. Claro. Es decir, otro día me contaban, pongo un dato, que el número de leyes y normas que se promulgan en España son multiplicadas por 100 o por 50 a las que se publican en Alemania. Claro, claro. Aquí todo se regula y luego no se regula nada. Aquí se viene hablando de esa vocación. Las comunidades autónomas, pues se puede hablar en unos años de 400.000, 500, medio millón de leyes que han lanzado, pero además es que son leyes que luego no tienen una repercusión positiva sobre el ciudadano. El problema de muchas de estas leyes es que la mayoría son restrictivas. Estamos viendo cómo ejercitan el poder los gobiernos en general, los gobiernos locales, regionales, y parece que siempre toman medidas coercitivas sobre la gente, de prohibición, tal. Lo estamos viendo con los servicios. Qué pocas veces un dirigente ejerce o ejercita su poder facilitando y favoreciendo las cosas. Parece que les reafirma más cuando prohíben. Lanza una norma de prohibición, tienen que aceptarla, además contra la opinión general, y eso significa que yo mando mucho. Pocas veces facilitan las cosas y las orientan hacia lo que los ciudadanos necesitan, y hacen poco esfuerzo. Lo estamos viendo pues con servicios hospitalarios, lo de oftalmología, todo esto. No podrían haber reconsiderado que ese servicio podía seguir donde estaba cuando la traumatología estaba plenamente aceptada en el hospital de Liencres. Pues yo no digo que haya necesariamente que hacerlo, pero a lo mejor reconsiderar la postura del orden de 30 o 40.000
personas que lo pedían, pues hubiera sido una acción que hubiera merecido la pena, ¿no? Volviendo a este tema económico, hay dos grandes teorías. El déficit público se ha recortado, incluso con superávit, y el gran éxito han sido en los ayuntamientos, de diferente signo, diferente color y en toda España. Gran éxito, gran éxito. Bien, Administración Central del Estado, donde es mucho más importante lo que se dejaba, es decir, que el margen era mayor, haya salido beneficiada. Y en 3 comunidades autónomas, Galicia, Canarias y País Vasco. Bien, País Vasco yo lo apartaría porque tiene un régimen fiscal distinto. Bien, la pregunta que yo le hago, don Aurelio, es, aquí se movemos en 2 teorías. Unas comunidades que dicen que es imposible cumplir el déficit porque tienen muchos servicios y que hay que dar más. Otras que dicen, no, este es un problema estructural que hay que cambiar y sí se puede cumplir. Entonces la cuestión, supongo que no será ni una cosa ni otra, es una cuestión que debiera de haber expertos independientes. Porque aquí, claro, el riesgo de politización está claro. Cuando yo estoy en el poder, lo que quiero es gastar más. Cuando no, pues digo lo contrario. La cuestión es cómo se gasta. ¿Qué opina usted de estas 2 visiones que son contrapuestas? Sí, bueno, yo creo que los ayuntamientos han venido haciendo una gestión en este tiempo en que todos los ingresos por cuestiones inmobiliarias y de suelo pues tenía mucha influencia, pues lo han venido ajustando y ha habido, y yo creo que sí, que ha habido ajustes importantes. No, y ha sido un éxito porque han conseguido. Y ha sido un éxito, lo han conseguido. También hay una cosa que viene como consecuencia de toda la cuestión inmobiliaria y es que siguen manteniendo un sistema impositivo, unos impuestos elevados, porque por ejemplo usted está viendo ahora todos los temas de catástrofe y demás, sí. El IBI, y es muy alto, no se ajusta a la realidad del valor ya de los inmuebles. Usted ahora sí. compra un inmueble, le cuesta 100 y ellos se lo valoran en 200. Pero hay una parte ahí municipal y otra del Estado, claro, es que es el Estado. No es solo el gobierno, pero luego también han eliminado pues muchas competencias que no les correspondían y en eso ha habido beligerancia por parte de los ayuntamientos. Claro, tenían razón. Tengo que bajar, y tengo competencias impropias, claro, no las puedo atender. Y además en temas pues que representaba mucho gasto, como es atención a las personas mayores, ¿no? Todo esto lo venían haciendo y eso representa un coste importantísimo. La pregunta, por lo tanto, es ¿cómo ve usted? ¿Hay que hacer una reestructuración a fondo para que tengan suficiencia lógica las comunidades o es cuestión de gestión? En esto, mire, casi nunca es cuestión de... Blanco o negro. No, sí, efectivamente. Yo creo que hay que hacer un poco las 2 cosas. Sí. Que tengan suficiente, en la medida que eso sea posible, porque claro, si todo esto se hace a base de subir impuestos a la gente, pues yo creo que hoy la gente ya no está para estas cosas. Todo lo que sea de traer dinero de consumo y de la economía productiva, pues no conduce a ninguna parte, todo para llevarlo el Estado, que es un pozo sin fondo, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber una mentalidad, una idea de austeridad en el gasto, de austeridad hacia lo superfluo, porque usted analiza, ve la prensa y lo que se va a hacer y dice, vamos a ver, ¿en qué medida todo esto que hoy viene en el periódico puede afectar positivamente al ciudadano? Pues no se encuentra ni con una sola medida que pueda directamente afectar, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿dónde está el empleo? Porque se van a hacer pedidos. Esto de los ayuntamientos, por ejemplo, las nuevas políticas de estos partidos que gobiernan por ahí, sus políticas son cambio de calles, claro, nuevos símbolos de todo tipo, que los peatones aparezcan señoras y hombres, crear crispación, y digo yo, ¿y todo qué hay para el ciudadano? ¿Qué hay de lo mío? De sensatez del tema. Bueno, es todo una especie de burbuja publicitaria coayudada por los medios de comunicación. Hacer que hago, pero no hago nada. Quienes están viviendo a diario todos estos problemas. Yo lo conozco mucho de Zaragoza, por ejemplo, de familia, y es que dicen, bueno, esto, claro, están perdiendo como un chorro, pero lo de Valencia es de chiste, ¿no? Esos sitios realmente esperpénticos. Y eso en la nueva política, pues yo prefiero ser un anciano de 100 años. Son gestos,
que no conducen absolutamente a nada. Decir, bueno, pues ahora quitamos el nombre a la calle o a la Plaza Carlos I en Barcelona. Bueno, pues muy bien, pues la Ada Colau ya ha tenido titulares ahí que quita esto, pero ¿eso qué significa? O como, por ejemplo, ahora en Santander, que vamos a hacer un grupo para la memoria histórica. Pero vamos a ver, que tenemos suficientes problemas y de suficiente, yo diría, intensidad como para que toda esa energía que yo no digo que esos temas haya que hacer alguno, porque estoy de acuerdo, yo no tengo ningún problema, pero a estas alturas de la vida, yo creo que tengo como lema eso, pero yo creo que los ciudadanos ahora lo que quieren es unión, buenos mensajes, no división, como dirían los jóvenes, buen rollo, pero lo que vemos es... De esto yo creo que los medios de comunicación somos muy responsables. Claro, la labor de los medios es realmente básica, catastrófica, una democracia pero está siendo catastrófica para este país, para la convivencia. Es que de todo se hace sensacionalismo. Es que aquí hablamos muchas veces de la clase política, pero yo creo que la clase periodística y los medios de comunicación están jugando una mala pasada, lo digo así de claro al país. La prensa tiene que hacerlo mirar esto, porque la prensa conoce muy bien cuáles son las prioridades que hay en este país y no las tocan o no las tocan con la intensidad de vida. Porque cuando sobre cualquier tema la prensa no se limita a informar del hecho, sino que además tiene opinión, pues esa opinión deberían insistir en ella, deberían manifestarse a diario. Mire, hoy ver la situación que se está viviendo pues en Cantabria, en España, cuando hablamos del paro, decir que hay un 20% de paro, bueno, en Cantabria es un poco menos, un 18%, pero bueno, todo esto también es un poco artificial. La realidad es que hay mucha gente que se ha marchado y no hay empleo. Ya hemos visto el otro día que en Cantabria para un puesto de trabajo había 180 personas. Bueno, esto significa que hay un paro dramático. Bueno, pues usted ojea hoy todo el periódico y no encuentra una sola alusión al paro que hay en Cantabria, cuando es la primera preocupación de la gente. Bueno, me dicen muchas veces esto es economía, ¿no? Es economía. Precisamente podemos ahora hablar de esto, ¿no? La Escuela de Negocios prestigiosa IES y la Fundación de las Cajas, FUNCAS, han hecho un informe que han dicho, en el que se dice: en España en los últimos 4 años ha habido pocas reformas y muchos recortes. Dicen que se ha hecho una reforma muy buena y ahí se ve el resultado en la banca. Es verdad que se ha recapitalizado y ahí vemos como en Alemania y en Italia lo tienen que hacer ahora. Luego eso se ha hecho bien, vamos a ser sinceros, pero dice, lo que no se ha hecho es una reforma de la educación fundamental, una reforma de la justicia, madre mía, qué importante es. Una reforma de la justicia y una reforma efectivamente administrativa, de disminuir el papel del Estado, que tiene en España un peso cada vez más importante. Este es el informe que ha hecho la Escuela de Negocios y FUNCAS. Yo no sé si usted coincide, yo creo que sí. Vamos, radicalmente. Es más, es que esto es de lo que tenía que estar hablando la prensa. La prensa tenía que estar hablando de todo lo que sigue el sistema educativo. Ve que se está intentando hacer pues una ley de educación, y en este momento el proyecto que hay en los partidos es que esa ley la van a retirar, la van a anular. Por tanto, en este momento no va a existir. ¿Y qué va? Pues volver al anterior, pues no se sabe hacia dónde va la educación. En este momento estamos en un desierto respecto a este tema. Es verdad, y tengo que decirlo, de una persona que yo admiro personalmente, que es el señor Gabilondo, cuando fue ministro, de lo mejor ministro que tuvo Zapatero, con una diferencia brutal como persona. Me parece una persona extraordinaria en lo personal. Estuvo a punto de conseguir el pacto con el PP, no sé qué pasó en el PP, no sé qué pudo ser, yo creo que hubiera sido una gran oportunidad en aquel momento. Es verdad que de aquellos polvos vienen estos lodos. Pero luego es verdad también que la reforma Wert, este señor que entró como un elefante en una cacharrería, tiene cosas buenas. Y desde la oposición lo que ha intentado es no negociar, sino hacer también política. Luego todos tienen bastante culpa, todos. Sí, porque al final le sale la vena política de buscar la diferencia y no lo que les une. Las leyes del Partido Socialista no han sido buenas, porque ya hemos visto ahí el enorme fracaso escolar y los sistemas. Pero luego llega un ministro del PP, Wert, que tuvo la oportunidad de hacerlo de otra manera y además dialogar, haber seguido un poco la senda que había seguido Gabilondo, que yo creo que todos lo valoramos muy positivamente. Hubiera sido un ministro nefasto. Podría ser. Y resulta que al final lo organiza un cisco tremendo en la educación, se echa la manta a la cabeza
Suiza y se marcha con su novia a un puesto, sí. dorado a París. Pero ¿no? ya más Entonces, lejos de esos temas personales, don bueno, Aurelio. ya, pero es que no se pueden separar, don Gervasio, sí, porque al final uno ve por supuesto, las actitudes de este hombre cuando le pedían negociar y le pedían hablar, esas actitudes muchas veces chulescas que manifestaba, esas manifestaciones fuera de tono. Al final es que las consecuencias de todo eso no las iba a pagar él, sino que las iba a pagar el país. Y este hombre se echó la manta a la cabeza, se marchó, han puesto ahí un ministro de Educación de Tránsito, el hombre que está bandeando como puede la situación. Es un hombre que a lo mejor desde el primer momento de la legislatura, pues un hombre dialogante, ¿no? Pero este otro no, este ya solo le preocupó su situación personal y ahí lo dejó. Y además se favorecen esas posturas, porque creo que ahí el presidente no debió darle ese puesto dorado que lo dio para que ya indefinidamente se sitúe. Luego hablaba usted en segundo lugar, pues por esta actuación de y luego otra Funcas. cuestión es, porque la LONCE no deja duda de que tiene cosas buenas, malas, irregulares, es los otros que quieren la enmienda a la totalidad, por ir contra el tema. Vamos a buscar la sensatez. Tirando unos para cada lado. Vamos a ser sensatos. Las víctimas siempre las mismas, don Gervasio. La víctima hacer política de educación también. ¿no? O sea, entonces, llevar el carro para que venga otro dentro de 4 años. Claro, es crear brechas. Al final, es curioso que los partidos, en vez de soldar la sociedad, unirla, lo que intentan es dividirla. Por supuesto. Y eso es, para mí, una de las irresponsabilidades más grandes de los últimos años de la política española. Es la falta de madurez en la política. Las ansias de los partidos políticos de dividir a la sociedad en vez de crear unidad. La vanidad de todas estas personas cuando llegan a un puesto que quieren imponer sus criterios por encima de los intereses de la ciudadanía. Eso es así. Luego hablaba usted de la justicia. Pues fíjese, las promesas del Partido Popular de hacer una justicia de Ruiz Gallardón, y de hacer una justicia independiente, que los jueces no fueran nombrados pues en parte como venía siendo por los propios políticos a los que muchas veces luego tienen que juzgar, y resulta que no solamente no evolucionó en el sentido que decían, sino que hicieron todo lo contrario. Nunca ha dependido tanto el nombramiento de los jueces como hoy de los políticos. Y eso ha sido un verdadero desastre. ¿Qué justicia tenemos? Pues yo no culpo en absoluto a los jueces por la que se puede tener, porque yo creo que les han colocado en una situación muy complicada. Por tanto, estamos viendo situaciones y cosas que están pasando en España muy extrañas, ¿no? Por tanto, la justicia, claro que los informes de la Escuela de Negocios y Funcas. Sí, necesita una reforma. Y luego, ¿qué es lo otro que dicen? Pues es que son los 3 elementos fundamentales. Hemos hablado de educación, hablamos de justicia y ahora hablamos de ajustes de la administración, no de más ajustes sobre el ciudadano, que es otra de las cosas que denuncian Funcas e IES. Este ha sido nuestro caballo de batalla durante todos estos años, don Gervasio. Hay que ajustar la administración, pero además en todos sus, digamos, estadios, en comunidades autónomas, en gobierno central, en ayuntamientos. Y entonces, quiero decir que estos son temas importantes, pero se pone usted a ver esto y de esto no habla la prensa, que es un poco la acusación lo que se va a hablar. Sí o sí, es de algo que le vamos a tocar ya, que nos quedan muy pocos, las pensiones. Se está acabando el dinero que teníamos en reserva del fondo de las pensiones. Es necesario reunir al Pacto de Toledo y buscar fórmulas de financiación, porque si no quiero ser pájaro de mal agüero, los que nos toca jubilarnos relativamente pronto, o otros que vengan detrás, vamos a ver mermadas nuestras pensiones. Y estas pensiones han sido pagadas anteriormente. Entonces, hablemos de esto. Hablemos de esto y no de fuegos de artificio. Pero claro, para eso hay que tener capacidad. Usted ve ahora en el Congreso gente preparada para hablar de esto. Pues no, pues mire, pero lo tienen fácil. Llamen expertos independientes, reúnanse y hagan algo positivo. Porque aquí, pensionistas, vamos a llegar a ser todos, si Dios quiere, ¿no? Este es el tema que en los próximos 6 meses o 7 meses hay que coger el toro por los cuernos. Nos quedan 1 año y medio, 2 años de plazo, o digamos de dinero, de aire, para esta situación. No quiero asustar a los pensionistas, porque no es que vayan a perder la pensión, pero puede haber en las máximas, por ejemplo, reducción, etcétera, etcétera. Oiga, ¿eso es justo? No es justo, porque se ha pagado. Si usted ha estado cotizando 40 años, al máximo tiene derecho a cobrar el máximo de la pensión. En fin, vamos a ver lo que pasa en este asunto, pero verá que es otro tema de suma gravedad, quizá de los más importantes que tiene España en los próximos trienios,
y que se tiene que abordar ya, don Aurelio. Claro, vamos, es fundamental este método. Hay que buscar un sistema de financiación que no tenga permanentemente en tensión al pensionista, que nunca sabe qué va a pasar con su pensión. Hay que buscar ya un sistema fiable y perfectamente determinado y concreto. Las pensiones, que en este momento es este sistema de distribución de las nuevas cotizaciones, pues esto tiene que pasar ya a los presupuestos del Estado y asegurar esas pensiones sin más problema. Pero aquí volvemos un poco a lo mismo. Es consecuencia todo de lo mismo. Mire, en este momento la población activa el empleo, los ciudadanos empleados, pues no son muchos, son poco más de no llega a 17 millones, y eso es insuficiente para mantener el sistema de pensiones, el sistema que existe ahora. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que insistir en lo mismo, hay que buscar que la población trabaje. No podemos seguir viviendo con un 20% de paro, necesitamos cotizantes a la Seguridad Social y necesitamos también gente que pague impuestos y no que el gobierno tenga que estar permanentemente tirando o de la deuda o tenga que estar tirando del fondo de reserva de las pensiones. Viene a lo mismo, pero no son los pensionistas quienes tienen que pagar esta situación. Los pensionistas es un dinero que ya han dado, han estado cotizando años, a la edad ya no hay más recursos que ese y por tanto hay que asegurarle la pensión. Y a mí me da miedo cuando se dice, es que como se va agotando hay que hacer el Pacto de Toledo para ver qué se hace. Pues mire, cada vez que se habla de una reforma, es muy curioso, ¿no?, como a veces la misma palabra sirve para cosas totalmente opuestas. Cuando se habla de una reforma fiscal, ya sabéis que es para subir los impuestos. Cuando se habla de una reforma de las pensiones, ya sabe que es para bajarlas. No, pero además en esto hay una cosa, hablan los sindicatos, ¿no? Ahora están muy preocupados, hablan de esto precisamente. Dicen, no, pero esto es consecuencia del empleo precario, etcétera. Yo diría que muy poco. Es una consecuencia del envejecimiento de España. Claro, hay un aumento. ¿Por qué no hablan de políticas de natalidad y políticas de la familia? Sí, eso es claro, fundamental. es que ahí chocamos con los valores morales. Es decir, ahora, es que estos los valores morales son de trae y lleva. Sí, Utilizan los valores morales, por ejemplo, para que el que tiene dinero en Panamá, cosa que me parece muy bien, pero el que tiene el dinero en Panamá lo que tendrá que conocer es o jugamos a valores morales o a la ley. Pero lo que no podemos ser es cuando me interesa saco la moralidad, cuando me interesa saco la ley. Claro, no sé si me entiendes. No, si jugamos con la moralidad, jugamos en todo. Usted también ha dado en el clavo. No, el tema, oiga, no. Si un señor tiene dinero en Panamá, a mí particularmente no me parece bien, pero si cumple con la ley, cambien la ley. Oiga, no pidan ustedes el tema. Países de la Unión Europea y España. Y no hagan ustedes delincuentes al que ha cumplido la ley. Ojo, que hay en esta gente de Panamá, hay gente que cumple la ley, delincuentes de cuello blanco y delincuentes de otro tipo. Pero aquí no, ahora hay un aspecto moral. Oiga, no, la moral, ¿qué pasa? Que cuando le interesa hay moralidad. No, lo que pasa es que, mire, pero no hay moralidad para que proponer que una niña de 16 años pueda abortar, ¿no? Para eso no hay moralidad. No, es decir, es que claro, es que esto es una cuestión. No son conceptos ni mucho menos antagónicos. Yo creo que hay que condenar lo uno y lo otro. Claro. O sea, a mí me parece que lo de dinero en Panamá, parece que la gente, cuando hace dinero, que lo ha hecho él solo. Mire usted, vive en un estado solidario, donde se dedica una gran cantidad de recursos a facilitar las actividades económicas. Hay mucha gente que hace dinero. ¿Por qué hace dinero? Pues porque se ha generado transporte, se han generado vías de comunicación, y eso no lo ha creado él solo, el que ha hecho dinero. Ese tiene que ser solidario con todos aquellos, que han trabajado y les queda lo justo para comer después de dedicar al Estado esas grandes cantidades. Que hoy se trabaja, hemos dicho muchas veces, 5 o 6 meses se trabaja para el Estado. Entonces, pero es que es un concepto moral el que está usted hablando. Es una empresa privada que lo ha hecho, pero vamos a ver, ¿esa empresa lo hubiera hecho en el desierto del Sahara? Pues no, señor, lo ha hecho en una economía donde ha habido solidaridad y donde se han creado condiciones extraordinarias para que ese señor haya podido hacer dinero. Ha hecho, si es un cantante, ha habido televisiones que le están pagando con dinero de todos los ciudadanos y tiene su dinero en Panamá. Bueno, pues nos encontramos, no señor, nadie aisladamente puede hacer eso, ni lo puede hacer las grandes empresas, ni lo pueden hacer. Y por tanto decimos, es que gastan de lo suyo. No.
están gastando de lo del país. Por tanto, a mí me parece que eso hay que condenarlo, como hay que condenar el sistema que usted dice, que me parece que ha dado en el clavo, y es el índice de natalidad en España, que estamos casi al 50%. De eso no hablan tampoco. En mujeres fértiles, el 50% de lo que es el resto de Europa. ¿Y por qué es? ¿Qué ayuda a la familia ahí? El 36% de los niños están al borde de la pobreza, de la exclusión social. El 36%. Pero, don Aurelio, volviendo al tema anterior, ya acabamos. Lo que usted ha estado haciendo en lo que lo firmo de la A a la Z es un concepto moral, no legal. Que cambien entonces las leyes y que no pidan lo que ellos rechazan, que es la moralidad, en otras cuestiones, estas personas. Es decir, porque claro, si usted esto lo permite, está expuesto a que haya gente que sí cumple la legalidad. No estoy hablando de los delincuentes. Tiene que haber leyes para que lo condenen y tiene que existir también la condena moral. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos. Les deseamos, la semana que viene hablaremos de esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Les deseamos que tengan una buena semana. Paz y bien. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.